Estimadas profesoras y compañeros, muy buenos días. En este video explicativo nos proponemos analizar la naturaleza del quehacer filosófico, abordando sus transformaciones históricas, su método de cuestionamiento y la vigencia indiscutible de sus disciplinas en nuestra cotidianidad. Para comenzar, como grupo definimos la filosofía no como un mero conjunto de respuestas estáticas, sino como el acto vivo, consciente y crítico de interrogar los fundamentos de todo aquello que se nos presenta como dado o evidente. En clase revisamos cómo se nace del asombro y la duda, por lo tanto es una herramienta de desnaturalización. Llevando esto a la problemática del contexto actual, la filosofía es más urgente que nunca. Vivimos en una época de profunda polarización social y desafección hacia las instituciones. ¿Cómo construir una comunidad justa en tiempos de crisis? La filosofía actual nos permite cuestionar la validez de las estructuras de poder, rescatando la empatía y la deliberación frente a la intolerancia. Filosofar hoy es un acto de compromiso con el bien común. Este ejercicio crítico tuvo un equilibrio histórico fundamental en el siglo V a.C., conocido como el giro antropológico. Los primeros filósofos, los presocráticos, se enfocaron en el origen del cosmos. Sin embargo, con la llegada de la democracia ateniense, el foco de la filosofía cambió radicalmente hacia el ser humano, la política, la moral y la vida en comunidad. En este escenario surgen dos posturas contrapuestas fundamentales. Los sofistas eran maestros de la retórica que cobraban por enseñar. Defendían el relativismo y el escepticismo. Para ellos, la verdad y la justicia dependían de la perspectiva o del contexto político. La palabra era un instrumento para convencer. Sócrates, por el contrario, se oponía radicalmente a cobrar y al relativismo. Creía que la existencia de verdades objetivas y universales, como el bien o la virtud. Su método era el diálogo callejero orientado a que el interlocutor diera a la luz la verdad por sí mismo. Un ejemplo claro para entender esta diferencia hoy. Ante un debate sobre si una ley es justa o no, un sofista moderno argumentaría que la justicia es solo lo que la mayoría o el poder de turno acuerde en ese instante mediante el discurso. Sócrates, en cambio, nos invitaría a buscar la esencia real e inmutable de la justicia, despojándonos de nuestras opiniones superficiales y sesgos. Para organizar este examen de la realidad, la filosofía utiliza distintos tipos de interrogantes. A continuación, explicaremos y ejemplificaremos tres de ellas, con propuestas completamente originales. Preguntas empíricas. Se responden mediante la observación directa o la experiencia científica. Tienen una respuesta cerrada y comprobable. Ejemplo, ¿cuántos gigabytes de datos almacena el servicio central de nuestra escuela? Pregunta formal. Se responde mediante la lógica, las reglas internas de un sistema abstracto o la matemática sin necesidad de experiencia. Preguntas formales. Se responde mediante la lógica, las reglas internas de un sistema abstracto o la matemática sin necesidad de experimentar el mundo físico. Ejemplo, si en una matriz lógica P es igual que Q es verdad y P es verdad, ¿es formalmente necesario que Q sea verdad? Preguntas filosóficas. Cuestionan la necesidad misma de las cosas, van a la raíz, son abiertas, generan controversia y no se agotan con una sola respuesta científica. Ejemplo, si en una inteligencia artificial logra replicar perfectamente el sufrimiento humano, ¿adquiere automáticamente las mismas dignidad y derechos que una persona? La filosofía política es la rama que estudia los fundamentos de la organización social, el origen de la autoridad, las leyes, el poder, los derechos y la justicia en comunidad. Su exponente histórico más asociado a la rigurosidad conceptual es Sócrates, quien utiliza el método de la mayéutica. La mayéutica consiste en un diálogo basado en preguntas sistemáticas que ayudan al interlocutor a descubrir que sus ideas preconcebidas solían ser prejuicios, guiándola a dar a luz un conocimiento verdadero por sí mismo. ¿Cómo aplicamos la filosofía política y la mayéutica a la vida cotidiana actual? Imaginemos una asamblea estudiantil, donde discutimos qué significa ser un buen ciudadano. Una perspectiva común diría de inmediato, es cumplir la ley. La mayéutica política nos invitaría a interrogar esa idea. Si una ley fuera injusta, ¿seguiría siendo un buen ciudadano quien la cumple ciegamente? ¿O el deber del ciudadano es cuestionarla? A través de este cuestionamiento dialogado, la comunidad escolar desconstruye sus prejuicios y llega a una comprensión profunda y participativa de la democracia.
A modo de conclusión, podemos afirmar que la filosofía no pertenece al pasado, desde el giro antropológico hasta las preguntas bióticas actuales. Siguen siendo el motor que nos rescata del automatismo. Agradecemos su atención.